dándole el toque y el sabor a esta mañana, Pablo Moisés de Marco. Muy buenos días, Anto, bendiciones. Bendecimos a la audiencia. Es un privilegio estar de nuevo por aquí trayendo palabra de Dios. En esto que nos ha tocado darle estados, problemas, sabores y circunstancias de estos mates en la segunda temporada de la Ronda del Mate. Y así como dijimos, hoy vamos a traer palabra de Dios y le vamos a dar un estado, una forma, un problema, un sabor a este mate de esta mañana. Y el mate de hoy es un mate despreciado. Así es, un mate despreciado. Y cómo vamos a encaminar esta historia y lo que vamos a predicar, lo que vamos a hablar. Muchas veces, no sé si te ha pasado, Anto, a la gente que está ahí escuchando, es que nos han regalado un mate o nos hemos comprado un mate. Aquellas personas que usan el mate, en los países que usan el mate, y no le pudimos dar el valor a eso que compramos, a eso que conseguimos o a eso que nos han regalado. Muchas veces lo anhelamos, alguien nos regaló, o muchas veces lo anhelamos y lo fuimos, lo compramos, lo obtuvimos, o alguien nos dio ese mate, pero nunca pudimos darle el valor, nunca pudimos apreciarlo porque nunca lo pudimos usar, sino que cuando lo quisimos hacer, quizás no lo pudimos curar nunca, no supimos cómo hacerlo, le sentimos un gusto muy diferente, o no era lo que esperábamos, o sinceramente al prepararlo con el agua caliente nos quemó, no lo pudimos usar, o quizás muchas veces vimos que quizás tenía una pequeña pérdida. ¿Y qué hicimos con eso? Como realmente nos gustaba, como realmente lo anhelábamos, quizás para no tirarlo porque quizás alguien nos regaló, o quizás alguien lo trajo, o quizás alguien fue bueno con nosotros porque lo queríamos y hizo un gasto, lo que sea, y nos lo trajo a casa. Lo dejamos en una alacena, lo dejamos guardado en un lugar, en una repisa. Quizás muchas veces en una repisa para que todos lo vieran porque como nos gustó, lo queremos mostrar. Pero quedó ahí, nos olvidamos porque otra cosa tomó el lugar, porque o otro mate tomó el lugar. Y, y quizás no le dimos ese valor porque le encontramos miles de problemas. O le encontramos algo que sinceramente no nos gustó y ahí quedó. ¿Por qué quise contarte esto antes de empezar? Porque así pasó en esta palabra que vamos a compartir en esta mañana. Y para eso nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, en su versículo 36, y nos habla de que un fariseo invita a Jesús a su casa. Venía Jesús de camino y el fariseo lo invita, le prepara un banquete, una comida, y Jesús asiste, y cuando está en esa casa, dice que entra por la puerta una mujer, la cual no era muy querida por el pueblo, porque había cometido sus pecados, y entra y empieza a llorar a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, y con sus lágrimas empieza a mojar los pies de Jesús, los pies del Maestro, y empieza a secarlo con sus cabellos. No tan solo eso, sino que empezó a besar los pies de Jesús. Y no tan solo eso, sino que rompe un perfume y empieza a ungir al Señor, empieza a ungirlo, empieza a ungir sus pies. Y fue impresionante ver la reacción de esta persona que lo invita, su enojo, pero todo pasando por su interior y pensando, diciendo, si él supiera quién es, no dejaría ni siquiera que se le acerque ni que le toque. Y como te decía Anto, esta historia empieza en Lucas 7:36, pero en el 7:44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, hablando de Jesús, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró y desde que yo entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y el Señor dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, poco ama.
Una palabra profunda y poderosa. Por eso al principio decíamos que muchas veces queremos algo, lo obtenemos, pero no le pudimos dar el valor necesario. Y lo hemos dejado relegado en nuestra casa, lo hemos dejado guardado, lo hemos dejado despreciado, porque nos hemos sentido mal, porque no le supimos dar el uso, o cuando lo quisimos usar, no fue realmente lo que nosotros queríamos. Pero realmente va a venir alguien a nuestra casa, volviendo al mate, y va a mirar la estantería y va a decir, ¿y ese mate que tenés ahí, por qué no lo usas? Y uno le va a empezar a decir, no, porque ese mate, mira, cuando lo preparás encima con agua caliente te quema las manos, o quizás se refalda y se cae, o ese mate, mira, me gustó tanto, por eso lo tengo ahí, pero no le supe usar, no le supe dar el uso, el valor. No me digas que te gusta, sí, y la otra persona te dice, sí me gustaría, mira, lo querés, llévatelo. Al tiempo esa persona, o vamos a la casa de esa persona, y nosotros vamos a tomar un mate de eso. Nos va a llevar un mate con ese mate despreciado que nosotros lo dejamos ahí. Nosotros vamos a decir, pero ¿por qué en casa no le pude dar ese valor? Realmente esto pasó con este fariseo, con Simón. Lo único que él quería es mostrar que podía llevar a Jesús a su casa. Lo único que él quería demostrarle a la gente que él tenía y podía llevar a Jesús a su casa. Pero una vez que lo tuvo adentro no le pudo dar y no quiso, o quizás no supo cómo darle valor a Jesús. Oyó de Jesús, vio lo que hacía Jesús, lo llevó a su casa, pero no le dio el valor y no supo cómo aprovechar a Jesús. Pero siempre habrá alguien que va a ver la presencia del Señor, que está necesitado de eso, y le va a dar un valor distinto, que va a venir a los pies de Cristo, que va a estar, que va a clamar ahí, que va a regar con lágrimas los pies, sacando todo lo que hay adentro. Y uno va a decir, pero ¿cómo hace esta persona? ¿Cómo hizo para valorar eso que yo ya había dejado relegado, que eso que yo ya había dejado en una estantería solamente para muestra nada más? Y ahora lo está usando. Se saca fotos con ese mate. Lo muestra a todo el mundo que entra a su casa y todo el mundo dice, qué buen mate que tenés, ¿de dónde lo conseguiste? ¿De dónde lo sacaste? Muchas veces nosotros decimos ser cristianos quizás. Esto sonará duro. Muchas veces decimos tener a Cristo. Quizás un día lo tomamos. Quizás un día le dijimos sí, pero no le supimos dar el valor. No supimos cómo ir a los pies de Jesús. Y lo primero que hicimos es ver los errores y ver, decir, mira, yo un día te invité porque dijiste que prosperabas y me quedé sin trabajo. Yo un día te llamé porque dijiste que sanabas y mi familia sigue enferma. Yo un día te llamé porque tú dijiste que harías esto, esto y esto, y sin embargo conmigo no has hecho nada. Los pensamientos de este fariseo dijo, si realmente él fuera, si realmente él dice el que es, o supiera como él dice que sabe, sabría que el que está viniendo a sus pies es un pecador. Por eso yo no me voy a acercar, por eso yo lo voy a dejar ahí. Porque muchas veces nosotros pensamos tanto de que si realmente creyéramos en Jesús, ¿por qué no actuó cuando yo le dije? ¿Por qué no hizo? Mas otros vendrán a los pies de Cristo y harán lo que nosotros no hacemos primero, que es entregarnos, que es honrarle, que es adorarle, que es humillarnos, dejando nuestro orgullo, dejando nuestra forma de ser, no importando lo que podemos hacer, sino lo que podemos entregar a los pies de Cristo. Llorar, entregarnos ahí, romper lo que hay, esas estructuras duras que tenemos adentro, y no despreciarlo al Señor, y no decirlo, me dijeron que hacías esto, pero conmigo no hiciste nada. ¿Cómo el Señor se va a sentir ahorrado si muchas veces nosotros lo despreciamos? Si el día que lo llevamos a casa simplemente fue para mostrarle al resto que lo podíamos hacer y nada más. Y queremos demostrarle a otro y le decimos, y alguien entra a tu casa y te dice, ¿realmente eres cristiano? Contame de Jesús, decime lo que él hace. Mira, te soy sincero, yo un día fui, yo un día le acepté en el corazón, yo un día le dije, lo invité a Jesús, pero realmente conmigo no hizo lo que con muchos hacía. Y empezamos como dijimos con el mate, ese mate caliente, ese mate se cae, ese mate no sirve, tiene un gusto rarísimo. Y empezamos a hacer lo mismo con Jesús. Pero muchos dirán, yo quiero conocerlo, decime cómo hiciste. Y se llevarán de tu casa a ese Jesús. O quizás se llevarán eso que tú tenías ahí. Y tú vas a decir, realmente le he servido al Señor como joven rico. He hecho todo y realmente conmigo no hizo nada. Que se lo lleve. A ver si con él realmente es con este pecador, con este que vive fallando, hace algo. Y va a pasar muy poco tiempo y veremos que esa persona va a cambiar.
que va a ser mirada diferente ante la sociedad. Y van a decir, pero ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué cambio tuviste? Y no, lo que para vos era desprecio, para mí, no sé, fue un cambio rotundo. Así pasó nuevamente, voy a repetir, con el fariseo y esta mujer que quizás era una pecadora, que quizás en ese tiempo merecía ser apedreada, merecía ser largada de un pueblo y no tener nunca en vista, quizás la pena de muerte. Pero vino e hizo lo que los otros despreciaban, ella lo tomó. Mientras muchos comían el banquete y se preocupaban por otras cosas, ella se preocupó por venir a los pies de Cristo. Porque lo que había escuchado y lo que había visto, lo fue y lo tomó y dijo, quiero que lo hagas en mi vida. No reprocho, sino que vino a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros lo llevamos a Jesús, nuevamente te digo antes, lo llevamos a casa y decimos ser y decimos aparentar. Pero muchos otros que tienen problemas, que tienen dificultades, están esperando que nosotros convidemos lo que tenemos. Están esperando que lo que nosotros despreciamos, ellos poder tenerlo y agarrarlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces hemos conocido a Jesús, pero no lo soltamos, no predicamos, no le hablamos a otro, al que está necesitado, porque vemos, no, como aquella persona no se la lleva el Señor, porque está siendo un problema para la humanidad. Y esa persona está esperando que tú que conoces a Cristo, le hables, que hay una nueva oportunidad, y esa persona va a ser la que primero venga a los pies de Cristo, con una búsqueda diferente, que anhele eso, lo que tú tienes y lo que yo tengo. Muchas veces hablamos mucho, nos quejamos mucho y predicamos poco. Muchas veces demostramos mucho como el fariseo, que podemos tener a Jesús en casa, que le podemos dar un banquete, pero no le recibimos, pero no tenemos un amor cordial para Él y no ungimos su vida, no nos humillamos, no le honramos. Y muchos vendrán, más pecadores, más gente que está envuelta en tantas cosas que para los ojos de la humanidad ya no sirven, ya son un estorbo. Y vendrán a los pies de Cristo y recibirán más bendición y serán salvos, serán perdonados y recibirán la paz del Señor. Cosa que muchos no hemos podido recibir o que muchos no reciben. Quizás porque simplemente llevaron a Jesús a casa y le han reprochado antes de primero buscarle, honrarle, servirle y humillarse ante la presencia del Señor. Mucha gente es orgullosa. Mucha gente se agarró a sus problemas. Mucha gente hoy simplemente quiere a Jesús como un salvavidas en tiempos de problemas. Y cuando el problema se va, Jesús queda despreciado en un lugar, en una repisa, lejos, donde ya no se usa más. Anto, es un privilegio estar una mañana más. Esperamos que la gente haya sabido entender esta palabra, haya podido entender esta palabra. Este mate despreciado, que muchas veces para nosotros en un momento tenía valor, pero lo dejamos ahí porque no supimos cómo usarlo. Hay otros que lo tomarán y serán felices. Nosotros tenemos que empezar a entregar lo que tenemos. Y muchos simplemente es dejar de usar a Jesús para aparentar algo que no son, sino que empezar a entregarlo y buscarlo de corazón, humillarse en la presencia del Señor. No importa si tienes que llorar ahí. Muchos dicen, ¿por qué lloran cuando van a los pies de Cristo? Porque están rompiendo su yo interno. Eso que decían que eran autosuficientes se rompe. Ese orgullo, esa vanagloria se rompe. Y uno empieza a ser humilde, a decir, Señor, reconozco. Señor, reconozco. Señor, reconozco. Y empezamos a decir, Señor, necesito de ti. Ya no necesito más los vicios, ya no necesito más placeres. Necesito tu presencia, que va a ser la que me va a perdonar, la que me va a restaurar, la que me va a limpiar. Y quiero ser otro en esta sociedad. Quiero cambiar mi vida. Si estás dispuesto a hacerlo. Si hoy has escuchado, hoy has encontrado esta radio y ante la sociedad eres alguien mal visto, o eres alguien que la sociedad misma dice, ¿cómo no desaparece y nos haría un favor? El Señor te está diciendo, ¿cómo no vienes a mi encuentro? Porque quiero llenarte de favores, quiero ser tu salvador, quiero ser el que te liberta, el que te da la salvación, el que te da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para muchos será despreciado Jesús, pero hay otros que anhelan hoy recibir y no saben dónde ir. Nosotros que le conocemos, nosotros que sabemos cómo es, empecemos a predicar las buenas nuevas de salvación. Ese es un mandato que el Señor nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay mucha gente que quiere creer. Nosotros tenemos que entregar lo que nosotros tenemos. Dejar de despreciar a Jesús y su presencia y empezar a entregarla. Y si está dentro de nuestra casa, si algún día lo trajimos,
y simplemente le preguntamos y le reprochamos, empezar a cambiar nuestra forma de ver y empezar a buscarle como Él se merece, empezar a honrarle como Él se merece, empezar a humillarnos delante de su presencia como Él quiere y como Él lo merece. Anto, hasta aquí llegamos con el estado, con el sabor, con el problema, y hoy fue un mate despreciado. Así Pablo Moisés de Marco le daba el toque a esta mañana con este mate despreciado.